Todo comienza conociendo a Edward Hain, mejor conocido como Eddie o Ed Hain, un hombre con una actitud extraña desde que era un niño. Una tarde entra sin permiso a la casa de sus vecinas y las observa mientras ellas están en traje de baño. Al ser descubierto, logra escapar antes de que alguien lo reconozca. Ya en su hogar, toma el brasier de su madre y comienza a jalarse el ganso, emitiendo ruidos que llaman la atención de ella. Su madre, al escucharlo, lo corrige recitándole un versículo de la Biblia y le advierte que no debe meterse con mujeres, pues es un pecado. Al día siguiente, Eddie se encuentra con una amiga. Ella es Adeline, quien le muestra fotografías de cadáveres de la guerra nazi. Las imágenes, llenas de cuerpos sin vida, junto a unos cómics de una mujer de nombre Ilsen, impactan profundamente a Eddie, tanto que esa misma noche decide leerlos con obsesión. La mañana siguiente, su hermano mayor, Henry, le confiesa que está enamorado de una mujer. Eddie le responde que no puede tener una relación por la religión que rige a la familia. Henry, molesto, le dice que esas reglas no son para él, que su madre está loca y que Eddie debería tomar su propio camino. Estas palabras enfurecen a Eddie, quien, en un impulso, lo golpea fuertemente con un pedazo de leña, creyendo haberlo matado. Sin embargo, Henry despierta y se retracta de lo dicho sobre su madre. Pero al día siguiente, cuando Eddie regresa a la granja, encuentra a su hermano muerto. Todo lo que creyó haber sido un simple malentendido era real. Desesperado y sin saber qué hacer, decide incendiar la granja para encubrir la muerte. La policía y los vecinos acuden a ayudar, y los hechos terminan pasando desapercibidos. El golpe es devastador para la familia. La madre de Eddie no soporta el dolor de perder a un hijo y su salud comienza a deteriorarse. Eddie, entonces, asume el papel de cuidarla. Unos días después, su madre se levanta para cobrar una deuda a un vecino por haber cultivado en sus tierras. En medio de una discusión familiar, intenta poner orden de manera extraña. Cada palabra que pronuncia remueve recuerdos en Eddie, hasta que, de repente, ella cae sin vida. Tras el funeral y el duelo, Eddie intenta recomponerse. Sabe que la vida debe continuar y vuelve a trabajar en su granja. Sin embargo, por las noches, la soledad lo consume. Una de esas noches, se viste con la ropa de su madre y repite sus extraños hábitos, hasta que escucha una voz, la de ella, que le susurra que puede traerla de vuelta. Impulsado por esa obsesión, Eddie corre al cementerio donde yace su madre y comienza a leer pasajes de la Biblia sobre su tumba. Entre lágrimas y delirio, empieza a profanar la sepultura. Entonces, la voz de su madre le ordena algo aún más perturbador: desenterrar el cadáver que está junto a ella. Sin pensarlo, Eddie obedece, lleva el cuerpo a su casa y, con ello, sella el inicio de una espiral aún más oscura. Al día siguiente, Eddie comienza a ver visiones perturbadoras: judíos escapando de soldados justo frente a su casa. Se une a ellos, convencido de que lo han descubierto y de que, en realidad, lo persiguen a él. Pero todo no es más que una alucinación provocada por su esquizofrenia. ¿De dónde viene esa oscuridad? La infancia de Eddie explica mucho. Nació en 1906, en Wisconsin. En la escuela le enseñaban sobre guerras, y desde pequeño se fascinaba con cómics macabros de cabezas cortadas y revistas de crímenes. Ya de adulto, los cómics que Adeline le entregó se convirtieron en detonantes de su enfermedad. No solo comenzó a profanar cadáveres, sino también a quitarles la piel, imitando a Ilse, la villana de sus historietas favoritas. Con esa piel fabricaba objetos grotescos, como lámparas y sillas. Ahora, Eddie lleva una vida aparentemente más tranquila, aunque en el fondo sabe que necesita a una mujer que lo ayude con los deberes del hogar, pues vive en un completo desorden. Una noche, sale a patinar con Adeline. Conversan largo rato hasta llegar al tema de los crímenes. Para ella, aquello es un objeto de estudio. Para él, una fascinación oscura. Impulsado, Eddie le confiesa que ha hecho cosas inspiradas en los cómics de Ilse. Ella no le cree, pero acepta ir a su casa para comprobarlo. Al llegar, encuentra un caos absoluto y lo anima a ser más ordenado. Mientras limpia la cocina, Eddie le declara su amor y le pide que sea su novia. Ella acepta encantada, convencida de que por fin alguien la entiende. Más tarde, suben al cuarto de la madre de Eddie. En el camino, Adeline nota algo perturbador: una silla hecha con piel humana. Desconcertada, entra en la habitación y se topa con el cuerpo en descomposición de la madre. Eddie insiste en que solo está dormida y que ella está siendo grosera con ella. Horrorizada,
Adeline huye de la casa. Eddie, molesto, comienza a discutir con su madre muerta, pues en su mente sigue viva y lo reprende por relacionarse con mujeres, recordándole que son pecado. Desesperado, se va a un bar y, entre copas, imagina estar en una fiesta como en sus cómics. De pronto, saca un arma y dispara contra la mujer que atiende el lugar. Luego se lleva el cuerpo a su casa. A la mañana siguiente, la policía investiga el bar y un testigo asegura haber visto la camioneta de Eddie. Con los años, su historia llega a Hollywood. Allí conocemos a Anthony, un actor talentoso que tiene el papel de Ed Gein, y a Alfred Hitchcock, el escritor de la película inspirada en Eddie. Recorriendo los sets, llegan a la casa de Eddie tal como fue encontrada, mostrando la crueldad en cada pasillo. Cuando la cinta se estrena, las imágenes resultan tan impactantes que el público abandona las salas. De vuelta a la vida de Eddie, tras el crimen del bar, la policía lo visita en su casa, pero él se encuentra vestido con la ropa y la piel de su madre, limpiando compulsivamente. Al abrirles la puerta, se cambia rápido para dar declaraciones. Niega haber estado en el bar y logra convencerlos con sus palabras. Poco después, se cruza con Adeline, quien le pide disculpas por haberse marchado de su casa tan abruptamente. Eddie se culpa y promete que su madre será más amable. Ella, intrigada, le muestra fotos de un transexual que cambió de género. Aquello enciende la imaginación de Eddie, que esa noche roba un cadáver en busca de un anillo para pedirle matrimonio a Adeline. Días después, en una cena romántica, Eddie la sorprende con la propuesta. Nervioso, en medio del cementerio, le pide que sea su esposa. Ella, impactada, termina aceptando. Allí mismo, están a punto de tener relaciones, pero Eddie se detiene porque su madre le enseñó que fornicar trae hijos. Adeline le dice que puede ayudarlo. Al día siguiente lo lleva a un orfanato, donde consigue un pequeño trabajo cuidando niños, para ver si podía encariñarse. Eddie intenta mostrarse amable y lleva a los niños a su casa, donde les hace trucos de magia usando cráneos y huesos. Ellos se aburren, así que él, buscando impresionar, se coloca la piel de una mujer, aterrorizándolos. Al devolverlos a sus casas, los padres lo confrontan, pero él se defiende diciendo que solo intentaba entretenerlos. Poco después, aparece la niñera original, a la que Eddie había suplantado la noche anterior. Esa misma noche, Eddie la secuestra. Días después, anuncia emocionado que está listo para ser padre. Adeline, ilusionada, acepta huir con él, aunque su familia se opone. Ya viviendo juntos, mientras ella ordena la cocina, Eddie sale a cazar la cena. Curiosa, Adeline entra al cuarto de la madre y encuentra a Eddie con la máscara hecha del rostro de ella. De vuelta al presente, Anthony, el actor que interpretó a Eddie, se siente frustrado. Hollywood solo lo reconoce por ese papel y nadie más lo contrata. Su única opción es una secuela, aunque no le agrada. Alfred, el escritor, también enfrenta críticas. Sus colegas le dicen que ese tipo de terror ya no vende, que ahora la moda es el terror sexual. Él se niega, pero al ver una película de ese género con su esposa, comprende que el público ha cambiado. Mientras tanto, Eddie continúa hundiéndose. Tras secuestrar a la niñera, la culpa por arruinar su boda lo lleva a un punto de locura. Junto a su madre muerta, comienza a torturarla hasta matarla. Al día siguiente, Adeline entra al cuarto de la madre de Eddie. Según la historia real, al descubrir el cadáver en descomposición, huye despavorida hacia el bosque. Más tarde, ambos se encuentran y conversan sobre lo ocurrido. Adeline, aún aterrada, le pide a Eddie que sea honesto y le explique por qué guarda el cadáver de su madre. Eddie responde con frialdad que en realidad ese cuerpo no es de su madre, sino de otra mujer que desenterró, y que el espíritu de su madre habita dentro de ese cuerpo. En los días posteriores, aparece en la vida de Eddie Venice, una mujer que atendía una tienda de la zona. Un día, él entra al local y la encuentra visiblemente deprimida. Movido por la curiosidad, decide invitarla a comer. Durante la cena, conversan tanto que ella recuerda a un viejo amor de juventud. Eddie, por su parte, se obsesiona con el busto de la mujer, hasta el punto de pedirle que le preste su brasier para probárselo. Por la noche, ambos salen a patinar y, tras compartir unas copas de vino, terminan teniendo relaciones íntimas. Después de ese encuentro, Venice le pide a Eddie que se mude con ella. Confundido, él va a contarle a su madre, pero ésta lo reprende con dureza, asegurándole que esa mujer es el diablo con una enfermedad venérea y que no es más que la ramera del pueblo. A la mañana siguiente,
Eddie visita a Venice en su tienda. Ella lo sorprende con un almuerzo y le regala varios de sus brasieres favoritos. Sin embargo, Eddie, dominado por las palabras de su madre, le dice que no puede seguir con ella porque su cuerpo ya le pasó la enfermedad. Con el vínculo roto y su mente distorsionada, al marcharse compra un arma y la asesina de un disparo. Esa misma noche, Eddie busca a Adeline para confesarle lo ocurrido. Le dice que hizo algo terrible y que teme que ella lo juzgue o lo abandone. Sin embargo, Adeline no muestra miedo, simplemente le pregunta si la víctima intentó resistirse. Eddie entonces le enseña el cadáver de una persona partido casi a la mitad. Años después, en Texas, conocemos a Toby, un hombre fascinado por la historia de Eddie Hearn. Su obsesión lo lleva a crear una película inspirada en su vida, la cual titularía La Masacre de Texas. En 1973, Toby logra llevar a cabo el rodaje de su proyecto, convirtiendo en cine la macabra realidad que, tiempo atrás, había marcado la vida de Eddie. Volviendo con Eddie y Adeline, ella le comenta que pronto se mudará a Nueva York y que, si consigue trabajo, le gustaría que él se mudara con ella. A Eddie la idea le agrada, pues en algún momento de su vida también había pensado en dejar el pueblo. En ese instante, Adeline le entrega un regalo, unos libros que sabe que a él le encantan. Después de eso, Eddie la lleva a su casa con la intención de tener relaciones, pero Adeline lo detiene. Le dice que no puede decidir por ambos y le recalca que, por ahora, no está lista para tener intimidad ni mucho menos para convertirse en su esposa. La negativa enfurece a Eddie. Ella, con un tono entre irónico y duro, le dice que busque a otra que no le diga nada, una muerta. Movidos por esa idea, ambos salen al cementerio en busca de un cadáver fresco para que Eddie pueda saciar sus impulsos. Al día siguiente, con el cuerpo en su poder, Eddie comienza a excitarse hasta mantener relaciones con el cadáver de una vecina. Mientras tanto, Adeline, ya instalada en Nueva York, intenta conseguir trabajo como fotógrafa. Sin embargo, es rechazada en cuanto los empleadores ven las perturbadoras fotos que presenta. Sin dinero y perdida en una ciudad enorme, decide volver a casa. Al llegar, le cuenta a su madre que le fue mal en la ciudad. Pero en un giro inesperado, su madre le revela algo doloroso. Cuando estaba embarazada de ella, intentó abortar lanzándose varias veces por la escalera. Además, le dice que busque un marido que la soporte, porque si una vez te fuiste, no puedes volver cuando quieras. Golpeada por esas palabras, Adeline decide volver con Eddie, dispuesta esta vez a complacerlo. Sin embargo, en el momento en que él la toca, le dice con frialdad: «Estás tibia». Acto seguido, la mete en una bañera llena de agua helada. Al día siguiente, Frank, el hijo de Venice, llega a la tienda de su madre y la encuentra completamente vacía. De inmediato siente lo peor cuando descubre una gran mancha de sangre en la pared. Desesperado, comienza a buscar alguna pista y, entre los estantes, encuentra una caja de regalo con el nombre de Eddie, la misma que su madre le había mencionado. Con esa evidencia, Frank acude al comisario y juntos se dirigen a la casa de Eddie. Allí descubren lo inimaginable. Un escenario macabro con muebles tapizados con piel humana, lámparas confeccionadas con cabezas y restos humanos esparcidos por distintas habitaciones. La escena es desgarradora. La policía comienza a allanar cada rincón de la residencia, mientras los forenses fotografían y recolectan pruebas. Cuando Eddie regresa a su hogar, se sorprende al ver a tanta gente dentro de su residencia. No entiende qué ocurre hasta que observa los uniformes y las miradas de horror. En ese mismo momento, Frank encuentra a su madre, decapitada y partida a la mitad. El dolor lo desgarra, y un grito de furia retumba en la casa. Descontrolado, intenta hacer justicia con sus propias manos, pero Eddie es detenido. Más tarde, tras allanar por completo la vivienda, los forenses recogen los restos de las víctimas y trabajan en la reconstrucción del cuerpo de Venice para poder entregárselo a su familia. A la mañana siguiente, las investigaciones apuntan a Adeline como posible cómplice de Eddie. Sin embargo, ella se deslinda de toda responsabilidad, asegurando que apenas lo conocía de saludos y negando haber tenido participación en sus crímenes. Mientras tanto, en la comisaría, Eddie declara que todo es un malentendido. Confiesa que solía desenterrar cadáveres del cementerio, pero niega haber asesinado a muchas personas. Incluso afirma no recordar nada sobre la muerte de Venice. Un día después, durante una misa en memoria de Venice, Frank sigue destrozado por la pérdida. El comisario, conmovido por su dolor, lo invita a un almuerzo de Día de Gracias para intentar reconfortarlo,
aunque el vacío y la furia en el corazón de Frank no logran apagarse. Tiempo después, Frank decide demandar a Eddie con el propósito de quitarle su granja. Está convencido de que, al ser declarado mentalmente incapaz y permanecer en un manicomio en lugar de una cárcel, es preferible quedarse con la propiedad para resarcir en parte el daño sufrido y obtener una indemnización. Con el juicio ganado, Frank se queda con todos los bienes de Eddie y convierte la casa en un espectáculo público, exhibiendo lo que alguna vez fue el macabro hogar de los crímenes. El dinero recaudado lo destina a una obra benéfica en memoria de su madre. Sin embargo, tras regresar de un evento en el que promocionaba una subasta, Frank recibe la noticia de que la casa de Eddie ha sido incendiada. Lo único que sobrevive entre las cenizas es la vieja camioneta de Eddie Guiñez. Mientras tanto, en el manicomio, Eddie parece adaptarse a su nueva vida. Un día, una enfermera le entrega una parte de las ganancias obtenidas por la exhibición de su casa y Eddie le encarga comprar 3 radios. Uno de ellos está destinado a Ilsen, la mujer que había sido su inspiración. Cuando ella recibe el detalle, lo enciende y se comunica con él. Eddie, emocionado, le confiesa ser su más ferviente admirador. Pero la conversación lo golpea duramente. Ilsen asegura que todo lo que él creyó ver de ella era una farsa, que fue utilizada como imagen y que nada de aquello era real. Aún así, le aconseja que no permita que nadie lo llame monstruo, pues, en el fondo, sigue siendo un ser humano. Después de esa charla, Eddie se sume en la desesperanza, sin encontrar consuelo por lo que ha hecho y por los recuerdos de sus víctimas. Abrumado por la culpa, Ilsen termina quitándose la vida. Por otro lado, la segunda radio llega a Cristina, una persona transexual a quien Eddie idolatraba. En sus conversaciones, Eddie le confiesa sus intentos por convertirse en mujer, incluso relatando los métodos extremos que empleó para modificar su cuerpo. Cristina, sorprendida, lo confronta. Le dice que quizá él nunca fue una mujer, sino un cinéfilo obsesionado que erotizaba la figura femenina para apropiársela, algo muy distinto de ser transexual. Confundido y frustrado, Eddie se despide sin saber qué hacer con su identidad ni con su vida. En medio de su desconcierto, conoce a una nueva enfermera de carácter fuerte. A través de la complicidad de otra trabajadora del centro, logra asesinarla. Sin embargo, al día siguiente la ve caminando como si nada hubiera ocurrido por los pasillos del manicomio. Atónito, escucha al doctor explicarle la verdad. Todo lo que había vivido en ese lugar, las conversaciones por radio con Ilsen y Cristina, e incluso el asesinato de la enfermera, eran producto de su mente enferma. En realidad, él mismo creaba esas voces y escenas. El diagnóstico es claro: esquizofrenia. El doctor le receta medicamentos para controlar las alucinaciones y le explica que su percepción de 2 realidades al mismo tiempo es consecuencia de su enfermedad. Eddie, resignado, acepta el tratamiento y comienza una nueva etapa dentro del manicomio, donde su propia mente se ha convertido en su mayor prisión. Años después conocemos a Teddy, un hombre perturbado que, tras obsesionarse con la historia de Ed Guiñez, intenta imitarlo cometiendo crímenes atroces con sus víctimas. El FBI comienza a investigarlo para detenerlo antes de que se convierta en una amenaza mayor. Para ello, estudian el comportamiento de Teddy junto a otros sujetos que también se consideran seguidores de Eddie Guiñez, intentando comprender cómo funciona la mente de alguien capaz de tales actos. En esa búsqueda, llegan hasta el propio Eddie, quien aún vive en el manicomio. Allí confiesa que en el pasado hizo cosas terribles, que no todas las víctimas murieron por sus manos, pero reconoce con plena conciencia que lo que hizo estuvo mal. Por otro lado aparece Richard Speake, otro de sus seguidores, un hombre con una mente trastornada que idolatra a Eddie. Fascinado, decide escribirle una carta a su ídolo. Cuando Eddie la recibe, se siente abatido, comprende que su oscuro ejemplo inspiró a otras personas enfermas de la mente a continuar con su legado. En la carta, Richard le cuenta que existe un muchacho llamado Teddy que planea masacrar a más personas. Con esa información, Eddie entiende que, tal vez por primera vez en su vida, puede hacer lo correcto. Se contacta con la policía y les da el nombre de Teddy. Gracias a su testimonio, el asesino es finalmente capturado y mostrado en los noticieros. Eddie experimenta una felicidad extraña, convencido de que, al fin, hizo algo bueno. Pero esa alegría dura poco. Su enfermera le da la devastadora noticia: padece cáncer de pulmón en etapa 4 y solo le quedan unos meses de vida. Desolado, intenta asimilar su final. Una mañana recibe la visita inesperada de Adeline. Eddie, dolido, le pregunta por qué en su momento negó haberlo conocido,
algo que lo hirió profundamente. Ella entonces le revela la verdad. También padece una enfermedad mental, similar a la esquizofrenia. Leer sobre la historia de Eddie detonó sus propios episodios, y le muestra una lista de personas que, según sus delirios, debe matar. Eddie, sorprendido y entristecido, le responde que no desea que ella siga ese camino. Antes de retirarse, le confiesa que la ama. Poco después, en la sala del manicomio, muere víctima de su enfermedad. Al despertar en la otra vida, Eddie se encuentra con su madre. Ella lo recibe con ternura y le dice que está orgullosa de él, que nunca fue como lo retrataron las películas, pues en el fondo solo era un ser humano enfermo. Finalmente, lo abraza y le susurra: solo una madre podría amarte de verdad. Terminado con la historia del monstruo, la historia de Ed Gein. Si te gustó, no olvides suscribirte, que te estaré dando besos en la cola. Nos vemos en un siguiente programa.